Bueno, amigos, ustedes acaban de escuchar todo esto. La verdad es que yo sí digo, la diputada local de la Ciudad de México por parte del PRI, esta damita, señorita, que pues ha ido a Estados Unidos, ¿no? A tratar de, no sabemos a qué, pero bueno, a defender a Alito Moreno. Ahorita lo estamos viendo aquí. Es increíble ver cómo estos jóvenes, estos nuevos políticos, en lugar de destacar por lo que ellos hagan, pues se destacan por defender a los impresentables. Es más, ni la misma oposición ya quiere a Alito Moreno. Y también algo que les duele es que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, ha estado criticando esta relación con Cuba y que Manuel Pedrero, este joven, pues le recordó, ¿no? La verdad es que me pareció muy interesante este debate de jóvenes, este debate, vamos a llamarlo así, de relevo generacional. Yo así les he llamado. Manuel Pedrero representa el relevo generacional de las noticias, del periodismo. Se enfrenta al relevo generacional de la política más rancia que pueda haber, el prismo. Y por el otro lado, pues los que se dicen apartidistas, ¿no? Pero vamos a ver este debate, se dieron con todo y se dieron sabroso. Vamos a verlo y ahorita ustedes aquí abajo de la cajita de comentarios nos van a decir qué opinan, si están de acuerdo o no, porque se va a estar hablando acerca de la reforma electoral, que recordemos que el día lunes se presenta en la Cámara de Diputados y ahí vamos a estar. Pero los dejo con el video y leo sus comentarios. Mira, Juan, yo creo que Morena como gobierno lleva 7 años tratando de impulsar reformas electorales. Recordemos el Plan A, Pero se el necesita, cual ¿no? no se aprobó. El Plan B, que bueno, ese lo marcaron inconstitucional. El Plan C, que fue según la votación, y ahora esta nueva propuesta electoral. Sin duda, sería importante analizar de fondo los retos y las desigualdades que existe en el marco electoral actual para crear un marco más competitivo y justo. Pero lamentablemente veo que la propuesta, lejos de buscar eliminar la sobrerepresentación, de poner el ojo en el financiamiento, como dijo Nat, que es muy importante, en el financiamiento de recursos ilícitos de la delincuencia organizada, en las candidaturas, y lo que pasa, que siempre pasa, que es rebasar los topes de campaña de sobre todo los candidatos a gobernador y a presidentes municipales, no está. Y viendo el momento actual del país, yo creo que hace falta mucho más esforzarnos y fortalecer el tema de la inseguridad, el tema de la economía, pero no necesariamente en este momento una reforma electoral consensada desde el poder y no desde la pluralidad como debe de ser, con la academia, con el Instituto Electoral, con también todos los partidos políticos, porque inclusive los aliados de Morena, el PT y el Verde, se sintieron excluidos. Entonces, rápido, ¿no o sí necesita una reforma electoral hoy México? Sí, pero por supuesto que no la que plantea Morena. Manuel Pedrero. Sí, pero una que no toque a las plurinominales, uno que no toque los privilegios. Es la reacción de la oposición que, debo decirte, me ha tenido fascinado desde la reacción del Partido Acción Nacional diciendo nosotros no votaremos nada que no involucre que algún partido político que reciba financiamiento del crimen organizado o del narcotráfico no pierda su registro. En ese caso, el primer partido político en perder el registro bajo esa normativa sería el Partido Acción Nacional con el narcosecretario de Genaro García Luna. Y luego el PRI dice que cómo van a tocar las plurinominales, cómo es posible que vayan a hacer campaña, que qué es eso. Bueno, para empezar, México tiene una de las democracias más costosas, sin duda, la más cara y la más ineficiente del mundo. Brasil, que nos supera en población y en territorio, tiene elecciones más cortas, más definidas, más económicas y más eficientes. Es voto electrónico, cualquiera que vote en tiempo real se puede enterar en cualquiera de los distritos de Brasil cómo van los resultados electorales. Quieren preservar el dinero. La Constitución, en cuanto entre la reforma electoral, va a marcar que se le va a quitar el 25%, una cuarta parte de las prerrogativas a los partidos políticos. Es ridículo que en este 2026, que no hay elecciones más que en Coahuila, en un terreno legislativo nada más, se gasten 8,000 millones de pesos
para dárselos a los partidos políticos sin tener una sola elección. El PRI nada más va a recibir 1,000 millones de pesos. La caja chica de Alito, eso es lo que no quieren perder. Y Morena 3,000 millones de pesos. De hecho, Morena es el que más dinero pierde. Que los Morena, va a regalar, Morena es el que más dinero pierde y es el que propone. Falso. Natalia Torres, de esta reforma electoral haber sido vigente en las elecciones del 2024, muy difícil tendríamos sentados en curules o en escaños a personajes como Cuauhtémoc Blanco, como Alejandro Moreno, como Sergio Mayer, como Pedro Aces, como también Ricardo Anaya. Adán Augusto. Mira, ¿Qué opinas? Yo lo que opino es que esos impresentables no tienen que estar bajo ninguna circunstancia, pero lo que también tengo claro es que el método de selección nunca ha sido o no ha sido el mejor. Para mí el problema, y lo he dicho en esta mesa, no es que existan los plurinominales, es cómo llegan a ser plurinominales. A mí lo que me gustaría que se garantizara es la representación proporcional. En el Senado, eliminando los pluris, lo que haces es, uno, dejas o pierdes el espejo de la votación nacional. Es decir, si un partido político obtiene muchos votos divididos de manera estatal, dejas fuera a los partidos pequeños que no tengan tanta presencia en un solo estado, exacto, y eliminas su porcentaje nacional o su votación nacional. Entonces, sí me interesa mucho más que el Congreso esté más enfocado en la representación de todas las voces, aunque sean minoritarias. Y precisamente por eso critico que en Cámara de Diputados sigamos con poquito menos de 100 diputados bajo esta presentación o estos pincelazos de iniciativa, con las listas de plurinominales, que es de las que nos quejamos. ¿Cómo es lo del mejor perdedor? Eso me parece bien. Ajá, ¿por qué? Eso me parece bien, pero ojo, teniendo en cuenta el escenario político mexicano, lo que puedes hacer también es generar más mayorías artificiales y que una sola coalición o que una sola fuerza política tenga más presencia. Uh-huh. Eso también me preocupa, porque estamos hablando de quienes pueden alterar la Constitución y que no se refleje el escenario de votación nacional, sino que se refleje de manera estatal. Eso me preocupa en el Senado. Entonces, va de nuevo. Yo no entiendo por qué no podemos tener una reforma electoral que modifique el cómo llegan los pluris, que salgan a la calle y que se ganen el voto. Es decir, cómo se deciden quiénes son los candidatos y las candidatas. Claro. Tania Larios, voy contigo. Excelente. Pues yo creo que de fondo sí necesitamos poner atención en quiénes son los que llegan a ser representantes populares, qué clase de diputados son, más allá de cómo son electos. ¿Estás de acuerdo en que el dirigente de tu partido, Alejandro Moreno, haya sido el número 1 en la lista de plurinominales? Pues lo eligió la militancia y es nuestra representación y nuestro derecho. Por supuesto que no. Solito. Pero aparte es una persona que ha sido N 1000 veces candidato y es nuestro presidente nacional y es una voz que necesitamos los priistas. Y estoy seguro que si hubiera estado en la boleta, de cualquier forma hubiera ganado. Entonces, así hubo ¿cómo muchas puede estar de acuerdo coaliciones con Alito ganamos. y en desacuerdo con Adán? Estamos nosotros a favor de que esté nuestro presidente del partido representándonos, claro que sí. Lo que quiere es Morena, el presidente de tu partido. Lo nada que quiere más Morena eso. ya es elegir a quienes de la oposición querer, con eso de que ahora quieren que se voten las listas plurinominales, que podría ser interesante, pero las listas plurinominales, los priistas que vayamos a votar, la gente que simpatiza con la oposición también tendría la oportunidad de elegir a los pluris de Morena. Entonces vamos a traer un mecanismo como que estilo del acordeón, que ya fue inaugurado con las falsas elecciones, la burla, el fraude a la elección judicial, donde Morena va a intentar intrometerse a la vida interna de los partidos políticos de oposición para decidir qué pocas voces van a querer escuchar. Tú hiciste una pregunta muy valiosa. Si se pusiera en regla con las elecciones y los resultados pasados de las elecciones del 2024, estas propuestas que dio la presidenta, que es difícil tomarlas serias porque todavía no lo podemos ver realmente, revisar en una iniciativa seria, Morena tendría mayoría calificada de facto. Entonces, esto busca eliminar contrapesos. Y yo una pregunta muy válida, ¿qué le incomoda a Morena que haya un PREP, que haya un conteo rápido, transparente, actualizado momento a momento para toda la ciudadanía? Yo veo con mucha preocupación que Morena hace todo para regresar a un México que existió con el PRI, un partido hegemónico que fue de los 70. Pues en los 70 es el origen de México, el origen de México, un partido único, así fue. Manuel Pedrero, el PREP. El PRI no ha entendido que la presidenta Claudia Sheinbaum les ha puesto una trampa, una ratonera. ¿Por qué? Porque si votan a favor de la reforma, van a acelerar el proceso de destrucción del partido. Y si votan en contra de la reforma, la gente se los cobrará en la urna y es muy seguro que no lleguen ni siquiera al 2027. ¿Hablas del PT y del Sobre Verde? el PREP le informo a Tania Larios que en este país hay muchas evidencias de que muchas veces el Instituto Nacional Electoral, antes
Instituto Federal Electoral, sobre todo con Luis Carlos Ugalde, ha utilizado los mecanismos y los algoritmos a través de los hermanos de los candidatos presidenciales, como ocurrió en 2006 con el hermano de Margarita Zavala y del Brando Zavala, quien era el operador de ese Pura tan famoso demagogia, PREP. No, pura son datos que demagogia. ignoras. De ese Ustedes famoso PREP que permitió legalizaron la el fraude sobrerepresentación electoral. con los tribunales. Morena ganó, se sobrerepresentó. Morena ganó con las reglas que ustedes Morena pusieron. está sobrerepresentado Y ahorita con las al reglas máximo. que puso el PRI Y la va en oposición decadencia. Pero, subrepresentada. aparte, vamos con algo que es interesante. ¿Qué es Medio el minuto. tema? ¿Qué es el tema de las plurales? Imagínate, la gente ahora podrá decidir quién va a ir en las listas, incluso si es pluria. Entonces, supongo que para la próxima elección Tania Larias se presenta en el 2027 y dicen, ¿te gustaría que Tania Larias fuera pluria? A ver, vamos a ver su historial. No, pues se va a Washington D.C. con cabeza de vaca, Oye, faltan las 15. sesiones del Congreso, vas o no, no, pues Pero no ya te quiero. dije que Y soy la gente diputada más elige productiva. Plurinominal. Soy la No, diputada más productiva del Congreso de la Ciudad no de es lo México. mismo ser productivo que enviar iniciativas a diestra y siniestra y Ya que no se quisiera aprueben. Morena. Espérate. 7 de Tiempo. 50. Morena A tiene ver, a mí- diputados que lo único que hacen es sentarse, no pensar y levantar la mano, obedecer ciegamente. Esos no los necesitamos. Pues no por importa eso la cómo reforma es vengan. importante. Yo quiero decir A un ver, par de cosas, Nat, ¿no? Nat Se ha Torres. dicho mucho sobre la mesa y no solamente Manuel, en general, ¿no? Morena ganó con las mismas reglas del PRIAN. Pues sí, pero eran las mismas reglas que dijeron que eran injustas. Y lejos de cambiarlas Pues por y eso las están modificarlas. cambiando, ¿no? Haciéndolos No más toca absolutamente injustas. nada sobre representación. Sí. Hoy siguen Claro, teniendo que el son 54% de 300 los por partido votos y más del 70%. Eso es sobre representación. Y la Como reforma la no que me tienen habla. todos los partidos. MC, hay 300 acuerdo, distritos en este si país. yo no vengo aquí a Tienen defender a el ninguno. 73%. No es por defensa, pero es falso. Hay Aquí, 300 distritos es en falso este que país. tienen el 54% de los MC ganó votos y uno más tiene del 22 70% de presencia en Eso escaños. ¿Qué le es la quiere sobrerepresentación. quitar? Eso es Por favor. sobrerepresentación. Nat Torres, un minuto. La reforma no me habla ni de sobrerepresentación. Exacto. No me habla, no resuelve el tema del Hasta el crimen lunes lo vamos a organizado. saber, ¿eh? Sí, No hay sí. texto constitucional. Pero eso lo ahorita. propusieron. Por eso el lo lunes, dije no, desde el que lunes. empecé esta mesa, el Manuel. lunes, hay que ver Esa qué fue pasa el lunes. literal, fue el primer comentario que yo lancé al EMSA esta mesa. Pero estos pincelados de reforma no me hablan de sobrerepresentación, no me habla de mejorar mecanismos de democracia directa, no me habla de crimen organizado. A mí me llama mucho la atención cómo queremos hacer mucho más fuerte la democracia, pero candidaturas independientes, arreglarlas, no, para nada. Entonces México está harto del PRIAN y de los partidos. Perfecto, dame candidaturas independientes. No podemos. Ok, bueno, el tema de la consulta, el tema de la iniciativa ciudadana, mejora los mecanismos. Constitucionalmente son inviables. Incluso la revocación de mandato, que además fue una cosa muy política, me estás pidiendo el 40% para ser vinculante, salvo las elecciones de 2018 y 2024, que son anómalas en el sentido de participación ciudadana. Todos los porcentajes de votación de elecciones presidenciales han sido menores al 30%, pero para revocación de mandato me pides el 40%. Oye, no me estás mejorando los mecanismos de democracia directa. Los problemas que realmente tiene la democracia y la representación en este país, no me los tocas, pero sí eliminas a los pluris. Tenían, como en la reforma judicial y como en todo lo que tocan, tienen la oportunidad de hacer las cosas bien y siempre se va. Tania Larios, ¿qué va a hacer el PRI para que en efecto los plurinominales, porque se va a discutir esta iniciativa, llega hasta el lunes en el Congreso, sean representantes populares y no el plurinominal sea un premio o un castigo por lealtad o deslealtad a la cúpula partidista? Porque no nos hagamos. En muchos, no en todos, pero en muchos casos así sucede, es moneda de cambio político. Mira, Juan, yo creo que las personas que somos legisladoras tenemos un compromiso con la gente. A ellos son los a los Díselo que a les Sergio debemos la Mayer. confianza. Ellos son los que deciden justamente por qué partido político votar y son los que permiten que al día de hoy, como están las reglas, haya representación proporcional con base en el logo por el que votan y del partido al que le dan la confianza para que los represente. 40 Lamentablemente, segundos. y es muy importante decirlo, esta reforma no fortalece los mecanismos democráticos, los debilita, va a crear más desequilibrios y hacer que exista más sobrerepresentación. Los únicos sobrerepresentados es Morena, el PT y el Verde, y los únicos subrepresentados somos todos los partidos que no somos partidos del gobierno, que somos el PRI, que somos el PAN o que somos MC. 15. Entonces, esto es una forma de manipular nuevamente y quitar voces que hoy 10. les son muy incómodas al partido en el poder, que lejos de reconocer que es el camino por el que vienen, es el camino que quieren dinamitar para que nadie los cuestione. 30, 40 Yo solo segundos, Natalia quiero hacer Torres, un y luego vamos comentario. con Manuel Así como me incomoda, y lo tengo que decir, así como me incomoda una Dan, así como me incomodan los impresentables de Morena, he de decir que como oposición
de manera externa a estar a un partido político, también me incomoda Alejandro Moreno, muchísimo. Él no me parece ni cerca lo que representa un ciudadano, no me parece ni cerca que sea justo, ni moral, ni jurídicamente hablando, que él esté en la lista número 9 de Yo te voy a plurinominales. decir que representa actualmente una voz opositora al régimen que ¿Pero a sería qué oposición representa? Sería aplaudido si se hubiera cedido en las reformas constitucionales No, que sería el PRI no dejó aplaudido si pasar. tuviera ese lugar ganándose el voto de la gente. Pero se lo ha Así ganado sería en N aplaudido. cantidad de elecciones. Se ha Fue puesto él en sus gobernador, propias senador, listas. síndico. Se ha puesto él en su propia Él Manuel ya ha lista. Pedrero. competido y ha ganado. Que lo gane otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues lo elegiríamos. Te traigo una exclusiva, 40 segundos. ya ves que el PRI, un abrazo solidario al pueblo de Cuba. Ya ves que el PRI dice que hay qué tiene que narcoterrorismo ver en Cuba? Cuba. No, cierro con esto, tiene bastante que ver. Te A traigo ver. una exclusiva 40 de un segundos. narcoterrorista, ve. Pero léelo, al lado pues, de estamos en Fidel radio. Castro. Mira, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto. No, bueno. Oye, ¿y este jovenazo El quién PRI es? le dio, el ¿Este gobierno jovenazo del quién PRI es? le Es dio parte a de la Fidel historia Castro de el México, gran ni- ninguna este sorpresa. jovenazo quién es? Pues no es Se parece a primicia. Alito, ¿no? Es Alito. No es Alito primicia. Moreno al lado Manuel, de pero Fidel tú Castro. hace dos Oye, mesas, Catilba Manuel, vendepatrias. dijiste que la relación En con fin, Cuba es indisoluble. Es indisoluble y justamente Histórica en la México. presencia ahorita del PRI en lado de traición a Cuba es que los hace hipócritas.